Con este foro vamos con el tema del último del día de hoy, que es estrategias de la conectividad. Vamos a pedir que de favor nos haga el ingeniero Esteban de Jesús Figueroa Palacios acompañarnos aquí al estrado. El doctor Rafael Carmona Benítez también, por favor. El ingeniero Juan Carlos Espinosa Rescala. El ingeniero Francisco Vargas Hernández. El ingeniero Javier Gutiérrez Reynoso. Y el ingeniero Federico Dovalí Ramos. Bueno, nuevamente como en los anteriores, todos los modos de transporte, ¿no? Me va a permitir hacer una lectura de la semblanza del ingeniero Esteban Figueroa. ¿Sí? El ingeniero Esteban Figueroa Palacios es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en ciencias, con especialidad en planeación de infraestructura por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Se inició en el campo de la construcción como residente de obra y gerente administrativo en compañías constructoras. Ha sido consultor en el campo de planeación de diversas obras de infraestructura carretera, portuaria e hidráulica en México, Colombia y Centroamérica. En los últimos 10 años ha participado como consultor especialista en las etapas de planeación y estructuración financiera en asociaciones público-privadas de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. En el campo académico ha impartido el curso de planeación en la carrera de Ingeniería Civil en la UNAM desde 1985, del que es profesor titular por oposición. También es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad en el programa de construcción. Es profesor invitado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, y ha participado como coordinador en el Diplomado de Asociaciones Público-Privadas ofrecido por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Universidad Anáhuac del Sur. Un aplauso, por favor, para el ingeniero Figueroa Palacios, y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. El tema de este panel, si ustedes recuerdan el penúltimo panel de hoy, lo trató también. Es decir, es un tema transversal al transporte. No se puede, y lo vamos a ver con nuestros panelistas, no se puede tratar de manera aislada la conectividad. Requiere necesariamente una visión sistémica. Entonces me voy a permitir dar una breve introducción al tema con la idea de crear un marco de referencia a lo que los especialistas nos van a platicar. Para entender la conectividad, como me atrevo a dar una definición inicial, podemos decir que es la característica de los sistemas de transporte de bienes y personas que facilitan y hacen eficiente la movilidad. El concepto de movilidad recientemente ha tomado importancia creciente. No solo es llevar de un lugar a otro a un bien o a una persona, sino que hacerlo de una manera predecible y continua, ¿no? Los sistemas compuestos de arcos que conectan orígenes y destinos deben pasar por puntos de intercambio modal o de integración a redes de otras características que generalmente ocasionan demoras y costos adicionales. Por ejemplo, la conexión de un aeropuerto con la red vial del área urbana a la que sirve, la de un puerto con la red carretera o ferroviaria que lo conecta con las zonas de origen o destino de la carga y su convivencia frecuente con la trama vial urbana que lo circunda, la coexistencia de las vías férreas con las zonas urbanas e industriales y aún en un mismo modo de transporte, la integración del tráfico interurbano de una carretera con la red vial de las ciudades a las que comunica. En algunos casos esta conectividad es crítica, como en los aeropuertos, pues el tiempo de viaje de los orígenes y destinos urbanos con la terminal aérea forma parte del tiempo puerta a puerta, que constituye la oferta fundamental de este modo de transporte de pasajeros. En otros sistemas, en los que el tiempo no es un factor tan relevante, el costo de operación se eleva por ineficiencias resultantes de una conectividad conflictiva, como ocurre con el tráfico férreo en los cruces fronterizos, que se ve limitado a ventanas en horas nocturnas para no entorpecer el tránsito urbano de las ciudades por las que cruza.
Algunos casos de puertos son particularmente críticos, pues la salida y entrada de la carga se hace a través de una zona urbana cada vez más densa y con vialidades saturadas, como en los puertos de Veracruz y Manzanillo. Y los casos paradigmáticos de los accesos a la Ciudad de México, en donde el tiempo de recorrido de lo que se conoce como la última milla puede ser cercano al tiempo del viaje de largo itinerario. Consideremos la autopista Tuxpan-Tulancingo, Ciudad de México, en la que el tiempo en la autopista puede ser de 2 horas y media a 3 horas, y el tiempo entre el final de esta y el destino final en la ciudad, en horas pico, puede llegar a ser hasta de 2 horas. Aunque cada modo de transporte tiene sus particularidades respecto a la conectividad, no se puede asumir un criterio aislado para la solución. Pues como en los ejemplos mencionados, los intereses de los usuarios de 2 o más modos de transporte están en conflicto, son distintos y pueden ser excluyentes. Por ello, el enfoque de sistemas y la búsqueda del adecuado balance de esos intereses puede ser la vía para mejorar la conectividad. No es posible, por ejemplo, resolver el tránsito ferroviario transfronterizo cerrando vialidades a su paso en horas hábiles o privilegiando las vialidades de acceso a los puertos para el tránsito urbano a costa de congestionar la entrada y salida del recinto portuario. Este panel tiene el propósito de debatir junto con la audiencia sobre la importancia de la conectividad en la eficiencia integral de la movilidad de bienes y personas, que suponen un componente muy importante de competitividad y eficiencia económica, si se considera que el costo logístico de mercancías y del tiempo de las personas se cuantifica no solo a partir del costo a lo largo del recorrido de los arcos de transporte, sino con el costo del recorrido puerta a puerta, que incluye modos de transferencia intermodal y conexiones de arcos del mismo modo de transporte, pero de distintas características operativas. Ese es el propósito del módulo. El problema es complejo, es multifactorial y multidisciplinario. En este caso, los ingenieros de transporte solo tienen una parte de la solución y tenemos que tomar en cuenta el desarrollo urbano, aspectos sociales, aspectos económicos, etcétera. De manera que, bajo este enfoque, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas, cada uno de ellos especialista en diferentes áreas que inciden en el tema de conectividad. El doctor Rafael Bernardo Carmona Benítez es doctor en investigación de operaciones en transporte aéreo por la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Tiene maestría en Ingeniería en Materiales para Generación de Energía Renovable por la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y un micromáster en Supply Chain Management por el MIT. Es ingeniero industrial por el ITAM. Está interesado en el desarrollo de modelos matemáticos que mejoren la toma de decisiones en negocios, principalmente enfocado en el diseño de cadenas de suministro y distribución de hidrocarburos, aerotransporte, transporte multimodal, diseño de modelos para pronósticos de la demanda y benchmarks que permitan medir la eficiencia y productividad en cualquier negocio. Es investigador en temas de transporte y optimización, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, consultor de empresas privadas y gubernamentales desde el Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Anáhuac de México. El maestro Juan Carlos Espinosa Rescala es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Ciencias de la Ingeniería, con especialidad en Transporte por la Universidad de Texas en Austin, perito profesional en vías terrestres en el campo de la planeación, miembro activo de la Asociación Mundial de Carreteras, participando en los últimos 4 ciclos. Actualmente es miembro del Comité Técnico B4 Transporte de Carga en el ciclo 2015-2019. Es miembro activo en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, participando en el Comité de Carreteras. Ha laborado en el sector público y privado por más de 30 años en temas de planeación y proyecto de infraestructura de vías terrestres, carreteras y vialidades urbanas. Ha participado en estudios binacionales de planeación y proyectos de infraestructura de transporte fronterizo entre México y Estados Unidos desde hace más de 20 años. El maestro Francisco Javier Vargas Hernández es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Obtuvo el grado de maestro en Ingeniería en Sistemas con orientación en Transporte y Logística por la misma universidad. Cuenta con estudios en localización industrial y parques industriales, aspectos prácticos y jurídicos del comercio exterior, valuación inmobiliaria, infraestructura ferroviaria y uso del suelo para vivienda. Se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Las actividades más relevantes en su desempeño profesional han sido en el Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales del Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Economía, ambos relacionados con la cadena de suministros y logística, en el puerto de Guayaquil, Ecuador, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en temas de infraestructura portuaria y ferroviaria, así como en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, participando en temas de regulación ferroviaria. Actualmente se desempeña en el área de proyectos estratégicos en el Ferrocarril Mexicano SADCB. El ingeniero Javier Gutiérrez Reynoso es ingeniero civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en diseño, en planeación y diseño de obras marítimas que incluyen terminales e infraestructura de acceso portuario. Su experiencia en este campo se remonta a más de 20 años y ha participado en proyectos en México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. Y para que conozcan bien al ingeniero Dovalí, otra vez lo presentamos porque estuvo en el ingeniero Federico Dovalí Ramos es ingeniero civil egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 50 años ha laborado en áreas de transporte aéreo, particularmente en aeropuertos, en diferentes dependencias del gobierno federal y profesor de aeropuertos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al mismo tiempo, ha sido más de 10 años experto para América Latina y el Caribe por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Además fue mi profesor de aeropuertos y mi director de tesis, que es parte de su currículum. Muy bien, entramos en materia del tema que nos atañe. Y pues, la primera pregunta que nos surge para actuar de manera sistemática es ¿qué entendemos por conectividad en el transporte? Yo le pediría al ingeniero Carmona que nos hiciera favor de definirnos este concepto, si es posible, ¿no? Buenas noches. Pues yo lo definiría como, de manera académica, ellos ya me dirán, es la capacidad que tiene un sistema para poder mover una cosa o persona de un punto, de una localidad a otra, en el menor tiempo posible, al menor costo posible, con la mayor velocidad y en el número mínimo de conexiones posibles, de tal manera que se maximice la satisfacción y por tanto la calidad de servicio. Yo creo que vengo de la Facultad de Economía, aquí es muy importante entender que la conectividad nace de las relaciones socioeconómicas. Entonces, cuando se analiza la conectividad, la demanda por conectividad es porque existe una relación económica o social entre un origen y un destino. Y esa demanda es la que va a demandar los sistemas de transporte para lograr la conectividad. Eso es muy importante porque la conectividad es el apoyo para que se hagan las relaciones socioeconómicas. Y debido a esa relación es por lo que existe la demanda por conectividad de lo que sea. Si quisiéramos redondear la definición, habría que preguntarnos qué factores cuáles son los factores claves que determinan la conectividad en una red. No sé quién me pudiera… Sí, buenas tardes. Yo lo definiría de una manera más práctica y es producto correcto, lugar correcto, costo correcto. La conectividad no significa que tenga conexión.
La conexión implica que tenga la infraestructura que conviva, pero eso no significa que tenga conectividad. La conectividad tiene que ver con cadenas de suministro integradas, con flujos de información que trabajen de manera adecuada para que los bienes, las mercancías se trasladen de manera segura, de manera eficiente, al menor costo posible, de tal forma que el costo logístico asociado al movimiento y al flujo de mercancías sea el adecuado. En 2008 aproximadamente la Secretaría de Economía se hizo un indicador del costo logístico asociado a las mercancías movilizadas en el país, andaba del orden del 10%, es decir, que el 10% de un lápiz que costaba $1, 10 centavos eran de costo logístico. Eso se tiene que abatir, y no solo con infraestructura, que se percibe como que es la infraestructura, la conectividad. La infraestructura tiene que convivir, la parte dura de la logística tiene que convivir con la parte blanda, que es la facilitación comercial. En el caso de la integración con los puertos, los aeropuertos, que tienen que ver con modos de transporte como los ferrocarriles o el autotransporte, si, por ejemplo, el despacho aduanal no convive con los tiempos de las cadenas de suministro, entonces perdemos eso, competitividad. Y entonces, digamos que los flujos naturales de las mercancías van a irse a otro corredor. Entonces, la conectividad tiene que ver con el adecuado flujo de las mercancías en la parte dura y la parte blanda. Podemos concluir entonces que hay dos grandes componentes de la conectividad, como bien dice el maestro: la infraestructura, la parte dura, y la gestión de la conectividad, que tiene que ver con medidas regulatorias, con procesos que deben ser muy eficientes, y con tecnología, ¿no? Se me ocurre el caso de la inspección aduanal en puertos y en cruces fronterizos, que ahora se hace con arcos de rayos gamma, que permite que el tren no se detenga en la inspección y se pueda detectar cualquier material ilegal, ¿no? Eso es eficiencia en el proceso a partir de tecnología combinada con infraestructura adecuada, ¿no? Entonces empezamos a ver que bueno, en el nodo es posible, como dice el maestro, que con una adecuada infraestructura y con diseños de procesos eficientes, la conectividad contribuya a la competitividad de la economía. El ejemplo que pone de lo que significa el costo logístico de un producto es muy importante, porque en este mercado global el precio final va a incluir ese precio logístico, y si llegamos con un precio a un país extranjero que no compita con otro producto de otro país, nos van a dejar fuera del mercado. Entonces, esta es la importancia de modernizar primero la infraestructura, pero también la conectividad. La siguiente pregunta que se me ocurre es, en los cruces, hablando de estos puertos fronterizos, le llaman puertos fronterizos, tenemos puertos marítimos y puertos fronterizos. En los cruces y puertos fronterizos, ¿qué factores son la clave de la conectividad, tomando en cuenta la característica binacional de ellos? Es decir, no depende totalmente de nosotros en México la eficiencia ahí, porque es un cruce binacional. Juan Carlos tiene mucha experiencia en ese tema, tal vez nos podrías ilustrar sobre eso. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que esto de la conectividad, específicamente hablando de la frontera México-Estados Unidos, tiene que ver tanto con lo físico como con lo blando. Ahora, la conectividad también tiene que entenderse no en sí misma por la conectividad. Al principio el doctor Carmona mencionaba que básicamente la infraestructura y todos estos sistemas son una demanda derivada de la actividad económica. O sea, detrás está la actividad económica, o al frente, como lo quieran ver. Lo que realmente debe de tener, digamos, el respaldo de lo que vamos a solucionar, tiene que obedecer una lógica económica. ¿Qué voy a resolver en la frontera? Entonces, un primer factor es entender claramente qué quiero yo resolver en la frontera. Y en la frontera, particularmente ese nodo del sistema, tiene capas adicionales para tomar en cuenta, porque hablamos ya de dos economías, en primero, Estados Unidos, México,
Después, los niveles de gobierno que intervienen para poder definir particularmente atender un problema de conectividad tienen que ver con el nivel local, con el nivel estatal y con el nivel federal. Entonces, si no tenemos claramente qué pretendemos resolver, pues difícilmente vamos a poder dar una solución adecuada al problema. Y además es un tema multifactorial y que intervienen muchos actores que no necesariamente son los que realmente estamos involucrados en resolver el tema desde el punto de vista de transporte. Está el tema de aduanas, está el tema de cuestiones de inspección por cuestiones de seguridad nacional y otra serie de elementos, inclusive tocan la cuestión de planeación urbana, que también es un reto, porque los cruces lo que se pretende es minimizar el costo logístico y los cruces fronterizos nacieron particularmente por la necesidad de cruzar la frontera y alrededor de esos cruces se desarrollaron ciudades y asentamientos urbanos. Actualmente en la frontera, muchos de los cruces fronterizos están embebidos en la mancha urbana, lo que hace difícil esa conectividad. Y además se mezcla con movimientos locales versus movimientos de largo itinerario. Entonces, cada tema requiere estudiarse específicamente y no hay solución única para los problemas. Hay que entenderlos de manera integral, como mencionaba el ingeniero Figueroa, y a partir de eso hay que buscar soluciones que inclusive pueden salir del ámbito de los que desarrollamos infraestructura. Entonces, tiene que haber participación de muchos agentes para dar solución integral al problema. Ese es mi comentario. ¿Algún comentario? Yo podría empezar por lo que comentaste, es en definir cuáles son los factores que determinan la conectividad, porque hay factores ambientales, factores políticos, factores tecnológicos y también factores tecnológicos. Entonces, uno de los factores más importantes pues son las regulaciones que los gobiernos ponen para poder llevar a cabo, incluso para poder construir la infraestructura necesaria para lograr la conectividad. Entonces, eso viene es muy difícil porque hay factores que vienen desde nivel local, que son las normas. Los gobiernos locales son los que dictan cómo debe ser el transporte, cómo debe ser la infraestructura, qué se puede construir y qué no. Hay aranceles, hay impuestos, hay cambios de tipo de tecnología, por ejemplo, las vías ferroviarias a lo mejor son distintas entre países. Entonces, yo creo que un factor muy importante es la parte política, pero también otro factor muy importante es la parte histórica, que es, por ejemplo, en la red urbana, realmente se fue construyendo como se fueron haciendo los asentamientos humanos. No necesariamente llegó alguien y dijo así va a ser esto, sino que para tratar de satisfacer las relaciones económicas entre las personas que viven en una misma ciudad, se fueron construyendo, se fue haciendo grande la red urbana. Entonces yo creo que es muy importante también pensar que no nada más, los factores no nada más son los tiempos y las velocidades y los costos de una cadena de suministro, va mucho más allá. Hay otros factores, por ejemplo los factores ambientales, que es muy claro, podemos ver el aeropuerto que se iba a construir, tenía un problema ambiental que era el suelo, y se tuvo que hacer estudios de suelo y muchas cosas para poder construir el aeropuerto. E igual, si quieren hacer ahora el aeropuerto que tienen pensado en Santa Lucía, pues hay un cerro, ¿no? Entonces, todos esos factores son factores que son aparentemente externos al objetivo que es crear la conectividad, pero en realidad es lo que nos deja, son restricciones que nos permiten o no lograr la conectividad. En otro asunto puede ser un tren o una vía carretera que tienes que hacer un túnel para conectar dos ciudades, pues si la tecnología te lo permite. Entonces, yo creo que cuando se habla de conectividad se tiene que analizar todos los factores que intervienen en la posibilidad de poder conectar, no nada más la demanda y no nada más son las cadenas de distribución, también es la infraestructura, si se puede o no se puede. ¿Algún comentario? Yo quisiera abundar o cerrar este tema de los factores, destacando el factor político. Bueno, destacando dos cosas, por lo que han platicado acá los panelistas, conectar cada nodo es casuístico, no hay reglas generales, cada nodo tiene su problemática
dependiendo de los modos de transporte que conectan, dependiendo del entorno que lo rodea, etcétera. Y destacar un factor que mencionaba el doctor Carmona y el maestro Vargas, el factor político. Quiero platicar un ejemplo que vivimos Juan Carlos y un servidor en un estudio binacional de transporte hace 20 años. Hace 20 años, después del TLC, el objetivo de conectividad entre los países era frontera sin costuras, le llamaban. Es decir, que pasara la carga de norte a sur y de sur a norte sin detenerse, una conectividad perfecta. Y ese era el objetivo de los dos países. Y el estudio tendía a buscar cómo diseñar esos nodos de cruces fronterizos sin costuras. Y de pronto viene el evento de las Torres Gemelas en el 2001 y el gobierno americano cambia el objetivo y dice, no me interesan las costuras, me interesa una frontera segura. Y la frontera segura constituyó frenos al flujo por inspecciones y por regulaciones más estrictas. Entonces vean cómo un cambio de política modifica, aun cuando la infraestructura estaba ahí y era eficiente, modifica la eficiencia de la conectividad. Yo un comentario adicional al ejemplo que mencionaba Esteban, tiene que ver con tener un foro donde los actores puedan participar y establecer un diálogo precisamente para llevar a conciliar los intereses en ocasiones encontrados de los actores para encontrar una solución. Y yo creo que ese es un factor clave de la conectividad, el tener un foro donde poder discutir, que tiene que ver también con un fondo de planeación detrás que está sustentando todo eso, y que se mantenga ese proceso de planeación permanente, lo cual se logró con este estudio binacional. De hecho, se conformó un comité conjunto de trabajo donde se sientan a la mesa las dos federaciones desde el punto de vista de transporte, la SCT, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. En la parte política está el Departamento de Estados de Estados Unidos, Relaciones Exteriores por parte de México, y localmente los 10 estados fronterizos, los 6 mexicanos, los 4 norteamericanos, y se involucran a los diferentes actores locales donde están los nodos muy importantes de cruce entre México y Estados Unidos. Entonces es un foro que permite visualizar y digamos limar asperezas en algunos temas que permiten que se dé esa conectividad. Tal vez, ingeniero Dovalí, usted nos pueda recordar algo que nos platicaba hace muchos años de la intención de un aeropuerto binacional en Tijuana, dada la saturación o la incapacidad de crecimiento de San Diego. Bueno, empezando porque estoy un poco perdido, porque por lo que escucho de los compañeros, entiendo que se refieren a carga, principalmente. Yo entiendo el problema múltiple en donde la conectividad, como yo la veo, es la entrega al usuario final. Y básicamente entre los diferentes medios y modos de transporte, ¿cuál es la conectividad urbana, interurbana para la entrega final al usuario? No creo que lleguemos a un acuerdo, porque no es lo mismo mover carga agrícola, tantas toneladas de fresa o de aguacate o de limón, con mover minería o con mover maquinaria, definitivamente, y menos moviendo pasajeros. Pero sobre el tema, la pregunta concreta, Esteban, es que el problema de la conectividad en San Diego se generó hace muchos años simplemente porque San Diego no puede crecer como aeropuerto. Y entonces la ciudad de San Diego se acercó al gobierno mexicano para tratar de resolver precisamente ese problema de conectividad. El gobierno mexicano en aquella época se sintió muy patriota y no quiso tratar nada con el gobierno de San Diego, con lo cual, en lo personal, yo pensé que era un absurdo. Absurdo porque
al cabo de los años, la solución está hecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tijuana está apoyando a San Diego en el movimiento de pasajeros y de carga aérea, simplemente porque San Diego no puede crecer. Entonces, en una negociación sin tanto aparato y sin tanta parafernalia política y diplomática, fue un convenio entre simplemente Tijuana y San Diego. Y se armó lo que se había planeado hace 30 años. O sea, un cruce fácil y rápido, una conectividad muy rápida entre el aeropuerto de Tijuana y California, en donde no había nada. Entonces, California, el gobierno de California aceptó poner una estación de recepción al puente ese que se generó en Tijuana, ida y vuelta, y de ahí planteó una conexión terrestre vía tranvía, vía carretera, directamente a San Diego. Entonces, la conectividad, como se está planteando, depende de lo que estamos hablando, porque hay conectividad para pasajeros, hay conectividad para toneladas de aguacate, hay conectividad para toneladas de Huachinango. ¿Sí? De acuerdo, ingeniero. Pues este ejemplo de Tijuana que se resolvió 30 años después, con una solución no costosa, no se construyó otro aeropuerto, no se construyó otra pista, se construyó un nodo de transferencia de pasajeros del aeropuerto de Tijuana a la ciudad de San Diego. Muy eficiente, además aprovechado con comercios, explotado, autofinanciado probablemente. Entonces, este ejemplo nos ilustra algo muy importante. La conectividad, como es casuística, se necesita mucha creatividad para resolverla, y no necesariamente dinero, ¿no? Bueno, un aviso, tenemos una encuesta en la aplicación para que nos hagan favor de ir votando en esa encuesta. Bueno, un tema portuario, ¿no? En el caso portuario, el tema portuario, ingeniero, es complicado porque ahora decimos que los puertos se asentaron en las ciudades, en realidad las ciudades rodearon a los puertos, ¿no? Y al rodear las ciudades a los puertos la ahorcaron en sus accesos, ¿no? La pregunta, ingeniero, en este caso es: ¿qué se puede hacer para facilitar la conexión de los centros de origen, destino final, tierra adentro, sobre todo en esos puertos envueltos por áreas urbanas? Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, antes de responder específicamente esa pregunta, me gustaría todavía tocar un tema de los que anteriormente se mencionaron, porque sí, aquí estamos hablando de sistemas, conectividad, y sí, coincido con el ingeniero Dovalí, que es muy diferente estar hablando de cargas, de diferentes tipos de cargas o de objetivos finales. Hay otros objetivos que implican conectividad en todas sus facetas, en todas sus esquemas de infraestructura, sus esquemas de tecnologías de la información, sus esquemas de capacidad de respuesta. Por ejemplo, uno de ellos son aspectos de seguridad nacional, como puede ser el cuidado de las aguas nacionales, la pronta respuesta para llegar a un objetivo, de decir, bueno, estar a tiempo en el lugar apropiado. Ese es otro aspecto de conectividad. Hay otros todavía relevantes, pensando en el Golfo de México, la situación de los riesgos de derrames de hidrocarburos, también están enfocados a los aspectos de conectividad, con los centros de control de derrames que están distribuidos en la costa del Golfo, pero que en un momento determinado forman un sistema en el cual deben de estar perfectamente integrados para poder responder a una emergencia. Entonces estamos hablando ya de dos aspectos que no necesariamente están peleados con el aspecto comercial, pero que forman parte de estos factores que intervienen en lo que se refiere a conectividad. Y otro muy importante, quizá me tocó verlo no en una aplicación nacional, pero sí como una política actual, que es también un desarrollo regional. Es decir, nosotros buscamos que llegue a tiempo
una cadena de suministros, que se establezca una cadena logística y que las condiciones de economía en general mejoren. Pero no solamente es eso, está también la parte del desarrollo regional. Y lo comento porque, por ejemplo, hay políticas en otros países, por ejemplo, en las hidrovías sudamericanas, donde son vías de conexión los ríos y se busca la conectividad para desarrollo regional de poblaciones que tienen muchas necesidades. Todo esto lo comento porque es muy amplio el concepto, el contexto de la conectividad. Ahora, regresando un poco a los factores que intervienen en la parte portuaria, indiscutiblemente el puerto es una puerta de entrada y de salida del comercio, un punto de desarrollo, un punto de seguridad, y por él intervienen múltiples factores internos y externos. En esos factores internos y externos intervienen diferentes elementos desde la infraestructura. Lo primero que pensamos cuando hablamos de un desarrollo portuario es probablemente en desarrollo de infraestructura, y no necesariamente es así. Muchas veces tenemos problemas en donde la imposibilidad de crecer implica optimizar el uso de la infraestructura. Entonces, ¿qué tipo de mejoras se pueden hacer en partes portuarias, en el desarrollo portuario? Primero, el pleno conocimiento de la infraestructura, la propia y con la que nos ligamos, es decir, con la que interactuamos con otros modos de transporte. Con esa convivimos, hay que identificar si realmente es eficiente y cuáles son los reales factores que intervienen en esa eficiencia. Por ejemplo, no sé si haya alguna persona de Pemex aquí, ¿no? Bueno, este es un caso muy típico para todos los que tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en una terminal abastecedora, en donde pues la seguridad es importante, pues llegamos al momento en el que entramos, por ejemplo, caso de Dos Bocas, terminal de abastecimiento, y nos encontramos que los ingresos para entrar a la terminal son extremadamente extendidos, al grado tal que generan demoras. Uno, para poder entrar a trabajar en estas zonas, proveer suministros, establecer cadenas logísticas, establecer seguridad en estos sitios, tiene que vencer situaciones como son cuestiones mal enfocadas de seguridad y control, al grado tal de que caemos en costos de demoras importantes. Entonces, yo creo que hay que identificar de estos elementos cuáles son elementos esenciales de lo que existe, cuáles son las problemáticas. Primero, entender bien la problemática que interviene en la conectividad, sus diferentes elementos, y tratar de ver lo que tenemos es apropiado, realmente se requiere infraestructura, realmente se requiere herramientas de apoyo a la infraestructura, se requiere mejorar la infraestructura, se requieren los procesos, evaluarlos y desarrollar estrategias para eficientar los procesos. Yo creo que son muchos de los aspectos que solamente intervienen, en este caso, en el desarrollo interno del puerto. Pensemos más allá cuando la mercancía sale o va a entrar del puerto. Y hablábamos en muchas situaciones de las problemáticas que existen del transporte de carga y de la incompatibilidad que en ocasiones se da entre las vías comunes con un desarrollo urbano, con un desarrollo turístico, con un desarrollo de otra naturaleza, ¿no? Entonces, que implican la necesidad de identificar otras situaciones como sectorización, como centros reguladores en un momento determinado o como aplicación de tecnologías. Se comentaba en la mesa anterior, las tecnologías de información están siendo actualmente una herramienta importantísima, pero las herramientas pueden convertirse en una sola herramienta de un hecho consumado. ¿A qué nos referimos? Nos monitorean qué pasa en un momento determinado, en tiempo real. Si bien es importante identificar las condiciones en tiempo real, no es suficiente,
porque el hecho ya sucedió. Congestión de puertos, por ejemplo. Si tenemos una congestión de puertos, pues probablemente una situación de un control de cámaras, un control de vialidades, nos identifica que está sucediendo un congestionamiento y nos puede identificar la naturaleza. Pero ¿de qué sirve si no utilizamos esa información para predecir el comportamiento del sistema y poder dar elementos de decisión para los esquemas que vienen? Es decir, prever una congestión, prever un cambio como puede ser un cambio de políticas como la seguridad, un cambio de políticas como el control aduanero, que continuamente también tiene modificaciones en sus inspecciones, ¿sí? O un cambio de política como puede ser la seguridad. O sea, la problemática es muy compleja, hay muchos elementos que intervienen, depende que se enfoque o cuál sea el objetivo específico, no es solamente comercial, implica muchos puntos, y pues la parte interesante de esto y de todos los profesionistas, los profesionales que intervienen en esto es en esas distintas capas que tiene esta problemática de conectividad y sus distintas vertientes, sobreponerlas para encontrar coincidencias, para encontrar soluciones y para encontrar aspectos que realmente ayuden tanto en el interior como en el exterior. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien quiere abundar sobre el tema? Oye, yo quería hacerle una pregunta al ingeniero Dovalí. A partir de su experiencia aeroportuaria, los aeropuertos son un nodo de conexión con el mundo, ¿no? Independientemente de que conecten al país por vía aérea, es la forma más eficiente actualmente del movimiento de personas hacia el mundo o desde el mundo. Tenemos aeropuertos de 3, 4 grandes nodos de comunicación con el exterior. La pregunta que quisiera formular al ingeniero es, ¿se requiere, no parece existir un plan nacional de desarrollo aeroportuario? ¿O se debe seguir manejando la demanda como hasta ahora? En concreto, y no estoy hablando de la clase de concreto, no necesitamos un plan de desarrollo de aeropuertos. No, lo que necesitamos es un plan de transporte aéreo, un plan nacional de transporte aéreo que nos actualice lo que hemos hecho en los últimos 30 años a la fecha con las modificaciones tanto del país como del mundo. Entonces, realmente, respecto a tu pregunta concreta, lo que necesitamos es un plan de transporte aéreo que incluye, sí, modificaciones, actualizaciones de aeropuertos, la mayoría de ellos concesionados, algunos de los 3 grupos aeroportuarios, pero también levantar el nivel técnico del gobierno federal en NASA y en Aeronáutica Civil y dar entrada, más de la que ya tenemos, a los sistemas de navegación que se están desarrollando apoyados en satélites artificiales, que tienen la tendencia a nivel mundial de llegar a desaparecer totalmente las estaciones terrestres. Y eso obligará también, si se llega a tener ese plan, a modificar la propia estructura del gobierno respecto al transporte aéreo. O sea, tenemos varios años hablando de por qué la Dirección de Aeronáutica Civil, que es la representación de México, del país a nivel mundial, como autoridad aeronáutica, es una dependencia de una Secretaría de Estado, cuando en la mayoría de los países son dependencias totalmente independientes, En algunos casos muy severos, dependen de las fuerzas aéreas, pero dentro de una separación drástica de funciones. En México, desafortunadamente, no lo hemos podido asimilar y seguimos con una estructura burocrática en la que no nos ha permitido avanzar en ningún sistema. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario? Maestro Vargas,
En el caso del transporte ferroviario, en su experiencia, el transporte ferroviario, por necesidad propia del sistema, es el que probablemente más ha trabajado en la conexión intermodal, dada su característica rígida en cuanto a que no puede llegar al destino final. ¿Qué obstáculos ha encontrado el transporte ferroviario para hacer eficientes estos nodos de transferencia, para mejorar la productividad del transporte y de las cadenas logísticas? Claro. Mira, el transporte ferroviario, y como cualquier medio de transporte, tiene sus propias características, bien lo has dicho. El transporte ferroviario su vocación es más para mercancía de bajo valor, alto volumen, no es un absoluto, pero sin duda y largas distancias de recorrido es donde es más eficiente, es donde es más rentable. En ese contexto también hay que recordar cómo fue construida la red ferroviaria nacional, que en la mayoría de los casos de este país se construyó primero que muchas vialidades urbanas, es decir, llega primero y los polos, los nodos de desarrollo urbano van creciendo también a lo largo de esta línea del ferrocarril. Es decir, si ahora me preguntas si se requieren muchos más kilómetros de red ferroviaria nacional, carga, no pasajeros, pasajeros tienen una vocación incluso de subsidio, pero carga, que es un flujo natural y debe tener una rentabilidad propia, yo te diría que nosotros, bueno, en mi experiencia no hemos identificado muchas áreas donde se requieran mayores kilómetros. No hay un polo de desarrollo que yo identifique en el país donde justifique la inversión o de un ramal corto o de una vía principal. No es tan sencillo. Lo que sí te puedo decir y confirmo es que la red ferroviaria nacional hoy sí atiende a los grandes polos de desarrollo, polos económicos. Entonces, en este sentido, bien lo comentas, estos nodos tienen la conexión, no conectividad, conexión con otros modos de transporte. La conectividad, como ya lo dijimos, se da adicionando otros factores. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el país? Hay algunas regiones que tienen vocación de nodos logísticos, pero hay otras que tienen vocación de corredores logísticos, no es lo mismo. Sin duda a todos los gobernantes les gustaría inaugurar cada 6 años o cada 3 años algún recinto fiscalizado estratégico que aparte se diga bien grandote, y es visible, e incluso en su definición genera empleo, pero eso no significa que sea rentable o que no te cueste mucho tiempo y mucho dinero hacer que funcione. Entonces, yo lo que te diría que el principal tema de conexión es un tema de facilitación comercial. El problema o la falta de competitividad que se asocia al ferrocarril en este momento tiene que ver con algo que llamamos la convivencia urbano-ferroviaria. Y es decir, todo este crecimiento desmedido a lo largo de las vías férreas, desmedido y mal planeado, es lo que hace que el ferrocarril sea menos competitivo. ¿Por qué? Porque en cada cruce a nivel que existe en el ferrocarril hay una circular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde restringe la velocidad de cruce. Entonces, si tú en tu horario tienes registrada 80 hasta 80, incluso ya en México hay 2 tramos en Nuevo Laredo, Monterrey-Nuevo Laredo, de 110 kilómetros por hora de un tren de 120 unidades, 23.500 toneladas, es un monstruo corriendo a 110 kilómetros por hora. Ese es el ideal del ferrocarril, porque es más competitivo. Pero si en cambio pasa por una mancha urbana donde se va parando por la restricción de mancha urbana, entonces eso lo vuelve menos competitivo. Ahora, ¿qué sucede cuando es menos competitivo o qué ocasiona? ¿Cuál es la regulación que ocasiona que esto suceda? Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a los gobiernos municipales la facultad de autorizar el desarrollo urbano. Esta facultad, o más bien dicho, por la naturaleza de los gobiernos municipales que son de cada 3 años, ahorita ya se pueden reelegir, pero hace no mucho no, entonces no da el tiempo para que los servidores públicos tuvieran una profesionalización o más bien dicho, una gran visión de la política pública del crecimiento urbano asociado a todos los modos de transporte. Entonces, resulta que hoy el ferrocarril
Y esta aquí en la Ciudad de México es muy evidente, donde pasa en Ferrovalle, pasan las vías del ferrocarril y junto ya hay unos macrodesarrollos urbanos instalados que por supuesto sufren de cierta vibración por las propias características del ferrocarril, y es un mandato del ferrocarril accionar el silbato en cada cruce a nivel. Y cruce a nivel regular, pero ya no te digo los clandestinos, estamos hablando de más de 11,000 cruces a nivel nacional. Entonces, esta situación resta competitividad, y merma la conectividad del sector, y tiene que ver incluso con un diseño de políticas públicas. Entonces, lo que se ha venido hablando en este foro es que se requieren de estrategias globales, estrategias donde esté integrados los 3 niveles de gobiernos: municipal, estatal y federal, para que atiendan todos estos multifactores que se han venido comentando para un correcto diseño de la política pública del crecimiento urbano. Hay regiones donde ni siquiera se necesita infraestructura. A lo mejor ese recurso que quisieras hacer un recinto, mejor haces un centro productor de otra cosa, no un centro logístico, vamos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere abundar sobre esto? Sobre el tema del ferrocarril y su conectividad. Pues quisiera hablar de las autopistas, de las carreteras, pero particularmente de las autopistas, porque como el transporte aéreo vende tiempo al pasajero, las autopistas también. La oferta de la autopista es menor tiempo de viaje. Estas autopistas en las últimas 2 décadas y otras más antiguas mejoraron la movilidad entre regiones, pero al llegar a las zonas urbanas, como comenté antes, particularmente a las grandes ciudades, la conectividad, considerando el viaje puerta a puerta, es manifiestamente ineficiente, ¿no? Juan Carlos, ¿qué ideas tendrías en mente para resolver un problema que es probablemente el más complejo de conectividad, porque no supone un nodo, supone el llegar a un destino, ¿no? Bueno, yo lo que podría comentar en ese tema es que es un reto en términos de coordinar a las jurisdicciones, una visión integral del movimiento completo. Cuando tenemos autopistas, eso cae en la jurisdicción federal. Cuando llegas a la ciudad, pues hay una interacción muy evidente entre lo local y lo federal, que normalmente no se coordina, no existe un mecanismo muy claro y evidente que permita hacer una planeación integral de cómo finalmente conectar ese tramo carretero, que es una inversión significativa, para que realmente pueda ofrecer un servicio adecuado al conectarse con el área urbana. Existe una planeación de infraestructura carretera, existe una planeación urbana que en teoría debería considerar el desarrollo carretero. Sin embargo, a la hora de coordinarse los esfuerzos, pues ahora sí que no conectan, ¿no? Entonces, yo soy un usuario frecuente entre México y Cuernavaca. En el momento en que empezaron a construir el Metrobús, yo veía tal vez con mucha inocencia, que iba yo a poder tomar un autobús en Cuernavaca y que se iba a desarrollar alguna especie de terminal de interconexión con el Metrobús, de tal manera de poder yo llegar a esa terminal y tomar el Metrobús sin mayor problema. Sin embargo, el tiempo pasó y resulta que pues esa ni siquiera era, no estaba dentro de los planes de nadie el poder conectar eso. Ahora, ¿qué significa en términos de ofrecer un servicio que realmente atienda la necesidad de mejorar la conectividad? Me queda claro que si implica la participación de todos los actores, no nada más las jurisdicciones, inclusive las líneas de autotransporte, que de alguna manera su eficiencia económica en sus recorridos es baja, porque en este caso particular de Cuernavaca, México, el recorrido en el autobús son 45-50 minutos en carretera y más de 1 hora del punto de acceso a la ciudad a la terminal tasqueña, más de 1 hora. Y en ocasiones el que llegue hasta allá al usuario no le sirve,
porque inclusive la conectividad en ese sistema de transporte no es la más eficiente. Entonces, la solución a ese tipo de cosas debieron haber participado los actores involucrados y poder desarrollar alguna solución inclusive que no privilegie el automóvil, que es uno de los temas que no hay ni los recursos ni los espacios necesarios para seguir, digamos, construyendo infraestructura vial que atienda la demanda de crecimiento vehicular. Entonces, una política pudiera haber sido el privilegiar movimientos de transporte de mayor capacidad que el automóvil, lo cual pudiera ser muy eficiente la conectividad entre Cuernavaca y México con una decisión que parece simple, porque habría que mover la terminal que está en Tasqueña embebida en un área muy complicada, moverla a un punto que sea adecuado para precisamente atender ese objetivo. Entonces, el reto yo creo que es de coordinación entre los diferentes actores y que tiene que ver con una planeación integral de las zonas y no una planeación por modo de transporte, porque normalmente la Secretaría de Comunicaciones tiene una planeación del sector carretero y por otro lado está la Ciudad de México y cualquier otra ciudad que tiene su planeación urbana con infraestructura vial, que no necesariamente están bien coordinados. Muchas gracias, Juan Carlos. Hablando de esta conectividad urbana, ingeniero Dovalí, el transporte aéreo vende tiempo, la conexión del aeropuerto con las zonas de demanda, ¿cuál es la tendencia en el mundo? A mí me llamó la atención mucho cuando estaba vigente el nuevo aeropuerto de Texcoco, que se presumía que iba a tener el estacionamiento más grande del mundo. Es decir, eso suponía que se estaba previendo que todos o la mayoría de los usuarios iban a llegar en automóvil, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en el mundo para conectar al pasajero con el aeropuerto desde su origen? Bueno, ahí tenemos que considerar lo que mencionaste rápidamente al principio, lo del concepto de viaje puerta a puerta. Es decir, hace muchos años, cuando alguna persona viajaba, tomaba en cuenta únicamente el tiempo de vuelo. Y entonces decía, es una maravilla tomar el avión porque el avión hace nada más 2 horas. Pero a medida que las comunidades empezaron a crecer, entonces ese concepto a nivel mundial se fue modificando. Y ahora, para efectos de planeación, el concepto es puerta a puerta, es decir, identificar cuál es realmente el origen no del viaje, no del vuelo, sino el origen del viaje, que puede ser una oficina, puede ser un hotel, etcétera. ¿Y cuál es el origen, el destino final? Que puede ser la casa chica o la grande, que puede ser otro hotel, que puede ser qué sé yo, ¿sí? Entonces, bajo el punto de vista de localización del aeropuerto y la conectividad, tenemos necesariamente que tomar en cuenta cuál es el tiempo que el usuario va a utilizar en moverse de ese origen real al aeropuerto, tomar en cuenta los trámites burocráticos que ahora son muy extensos a raíz de la caída de las torres de Nueva York, la documentación propia de la aerolínea, llegar al aeropuerto de destino, si es internacional, pasar nuevamente todos los trámites de tipo burocrático internacional, recibir el equipaje, que equivocadamente, y es un comentario adicional, los funcionarios llaman el reclamo de equipaje. Yo, si como pasajero, yo no voy a reclamar mi equipaje ahí está, y lo único que voy a hacer es recogerlo para llevármelo, pero no voy a reclamar nada. Y finalmente, la conexión entre el aeropuerto a mi destino final. Entonces, es importante destacar, dentro de una mancha urbana, dónde están las zonas generadoras y receptoras de usuarios. Ahora, los usuarios no son únicamente pasajeros, sino fundamentalmente y en mayor número son empleados que van diario al aeropuerto, van
y además el aeropuerto trabaja 24 horas, 365 días del año. Entonces, ese esquema de puerta a puerta hay que estudiarlo para efectos del pasajero, para efectos del empleado, para efectos de los consolidadores de carga, para todos los diferentes usuarios y tratar de encontrar vías de conexión entre el aeropuerto y esas zonas generadoras. No es válido, como se pensaba hace algunos años, hacer un centro geométrico. Las ciudades no son cuerpos en donde hay que buscar el centroide, no. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes. O sea, las masas, la capacidad de generación de las diferentes áreas son diferentes. Es decir, en algún momento dado me peleaba yo con un compañero profesor de la Facultad de Ingeniería que me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo, yo vivo en el Pedregal y tardo mucho en llegar al aeropuerto. Y yo le contestaba, sí, pero eres un pasajero. En cambio, los servicios están mejor canalizados hacia las áreas donde mayor volumen de pasajeros se genera. Sorprendentemente, y después de varios cuestionarios, porque es la única manera de generarlo, siguen dominando las zonas del Valle y Narvarte, etcétera, como las mayores zonas generadores de pasaje, de generación y de recepción. La razón es muy simple. No es un problema de tipo económico. En el Pedregal de San Ángel o en las Lomas, sí, hay gente que tiene billete, definitivamente, y además casas de 2.000, 3.000 metros cuadrados. Sí, pero ¿cuántos gatos viven ahí? 2 o 3. En cambio nos vamos a Narvarte y en ese mismo terreno de 2.000, 3.000 metros cuadrados tenemos un edificio de 30 pisos en donde viven 40 gatos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la parte más importante? Pues necesariamente en Narvarte y no en el Pedregal de San Ángel. Entonces, las áreas generadoras y receptoras se han estado moviendo y una zona que ha empezado a impactar desde hace unos 10, 15 años es precisamente satélite. Entonces, eso hay que estar evaluando permanentemente y en función de eso generar las vías terrestres que comuniquen, pero además de las vías terrestres, qué tipo de transporte, qué vehículos vamos a utilizar. Y entonces caemos en la trampa, que es la solución al mismo tiempo, del sistema multimodal, en donde tenemos que integrar no el taxi, el autobús, el automóvil particular, el de la novia que me lleva al aeropuerto y se va, el de la novia que me lleva y me espera que me vaya, el autobús privado, el autobús exclusivo, el autobús de línea, y algunos aeropuertos, particularmente en Europa, nos encontramos con que han modificado las vías férreas para tener estaciones dentro de los servicios de pasajeros, estaciones de ferrocarril para conectar con poblaciones aledañas. Entonces, la conexión es muy grande, definitivamente, y cada caso es particular. Muchas gracias. Doctor Carmona, una pregunta. ¿Qué quieres opinar algo sobre eso? Yo sí, ahí estoy de acuerdo. Los aeropuertos, los gobiernos y sobre todo las compañías aéreas deben de ver al sistema como multimodal, porque por ejemplo en KLM, ahí en Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam, ellos empezaron a ofrecer vuelos desde el aeropuerto de Bélgica para aumentar la competitividad de la aerolínea contra la de Bruselas, y lo único que hicieron fue ofrecer conexiones intermodales, donde ellos decían, tú compras el ticket del boleto desde Bélgica, y de hecho te lo documentan desde Bélgica y te mandan por tren al aeropuerto de Schiphol, y de Schiphol llegas a donde quieras, ¿no? Entonces, no nada más es el aeropuerto, también las compañías tienen oportunidades analizando su negocio como un transporte intermultimodal, no nada más de un solo modo.
teléfono que tiene ya, ¿se puede medir la eficiencia de la conectividad? Sí, bueno, pensando que es un panel más operativo, la manera en la que estoy escuchando y he leído que siempre hacen las medidas de conectividad son por los tiempos, los flujos, la velocidad, el volumen y básicamente la densidad del sistema, aunque eso sirve para medir la eficiencia operativa, pero para ver si la eficiencia de la inversión se refleja en el GDP, que es lo que al final de cuentas le importa a la sociedad o al gobierno. Hay muchos más factores que deben de tomarse en cuenta, y uno es que hay que analizar que el incremento de la conectividad tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Y no nada más en el crecimiento económico, también en la competitividad de las localidades, como dijo el ingeniero, a nivel local, a nivel federal, a nivel estatal, va aumentando la conectividad de la población y eso aumenta la competitividad de la población, y finalmente también tiene impactos sobre la calidad de vida, porque el aumento de la conectividad tiene relación con acceso a trabajos, que ya dijeron, acceso a educación, acceso a sistemas de salud, y también minimiza la pobreza. Entonces, si vamos analizando qué es lo que pasa económicamente cuando aumentan un sistema, cuando un sistema es más, está mejor conectado, es más competitivo, en el PIB se refleja con aumentos de productividad. En la productividad también se empiezan a hacer economías de escala y economías de aglomeración que van a impactar directamente en los costos, y los costos van a impactar en las cadenas de valor, que a su vez van a hacer que los precios, como dijo el ingeniero, bajen si el sistema es más eficiente. Pero eso es muy importante, porque la otra vez yo andaba leyendo un reporte de la OCDE que indicaba que en los países latinoamericanos el impacto del PIB de la poca conectividad que tienen en comparación con otras regiones del mundo es del 18 al 40%. Entonces es bastante. Y en términos del precio es hasta el doble. O sea, el precio de los productos a la población se llega a duplicar. ¿Por qué? Por la poca infraestructura y la poca… esto es en Latinoamérica, no sé exactamente cuánto es en México, pero bueno, ya más o menos es una idea, ¿no? Entonces sí hay una manera de medir el impacto, bueno, ya de manera metodológica, pues aplicando modelos de regresión, modelos de panel, modelos de data envelope. O sea, hay muchísimos modelos que se pueden aplicar, pero el problema no es la metodología, el problema son los datos. Y si se tienen acceso a los datos, qué tipo de datos tienen, qué factores son los que se quieren analizar, y básicamente yo diría que medir el impacto es posible, lo que es a lo mejor poco posible es la recaudación de los datos. Muy bien, me parece que tenemos ya tiempo solo para las preguntas, si nos hacen favor de… Si quieres, en lo que se animan, quisiera hacer una aportación. Es nada más puntualizar un poco en el ferrocarril. Coincido completamente con el doctor. ¿Qué indicador? En la logística, en los años 80, el indicador por excelencia era el just in time, ¿no? El justo a tiempo. Pero ese ya fue mutando, ya no es el vigente. Ya ahorita las empresas, y hablando de mercancía, lo que quieren es que su producto esté en anaquel, que siempre el producto esté exhibido. Si tú llegas, y porque se van cambiando los hábitos del usuario, si tú llegas al centro comercial y quieres jugo de naranja y siempre compras la marca A, y llegas y no hay la marca A, junto está la B. Y si está medido que quien prueba la competencia difícilmente regresa. Entonces, ya no importa tanto que llegue justo a tiempo, lo que importa es que llegue. En el ferrocarril ahorita está, y fue un panel anterior, está sufriendo mucho de temas de vandalismo. Entonces las empresas no están desesperadas tanto porque el seguro les pague. Importa que el producto no va a estar en anaquel y van a dejar de tener presencia, y eso implica mercado. Entonces por ahí es un buen indicador de eficiencia, de la eficiencia de la conectividad y de la correcta integración de la cadena de suministro y la seguridad dentro de la cadena de suministro. Correcto. Muchas gracias.
Están aquí ya las preguntas. La primera para el ingeniero Dovalí. Ingeniero, otra vez le hacen la misma pregunta de en la mañana. Ya la quitaron. Parece que no era políticamente correcto. Pero el maestro Francisco Vargas puede comentar brevemente la problemática urbana que tienen los ferrocarriles y las soluciones de la convivencia urbana para mejorar la estrategia de conectividad ferroviaria. Más o menos comentamos eso, pero si quiere abundar sobre el tema. Puedo comentarlo, pero no brevemente. No, sin duda. A ver, como la convivencia urbana ferroviaria lo que implica es de que tenga menos afectaciones este modo de transporte hacia la población y se reduce en beneficios sociales. El beneficio social se puede cuantificar y siempre, casi siempre es superior al costo de la infraestructura. Pero hay infraestructura de manera muy breve que podemos ir catalogando dependiendo su implementación, el tiempo de implementación y el costo. Lo primero es la rehabilitación de cruces a nivel. Con la norma 050 ya te permite clasificar el tipo de cruce, poner barreras automáticas, superficie de rodamiento adecuado, señalización horizontal y vertical, y eso digamos que beneficia e incrementa el flujo y la seguridad en los cruces a nivel. El segundo, más costoso, con mayor tiempo de implementación. La primera es más o menos un tipo A, el más señalizado, 4 millones de pesos aproximadamente por las barreras automáticas. El segundo ya es la construcción de pasos a desnivel, que se elimina al 100% la interacción del ferrocarril con la población, de 40 millones para arriba, dependiendo del cruce a nivel y el tamaño. Tiempo de implementación, pues 1 año, más o menos, ¿no? Promedio. La siguiente, y que hay muchos ejemplos de estos en la República Mexicana, es la construcción de la reubicación de patios ferroviarios, los patios operativos. Un caso que seguramente todos ustedes conocen es el patio de Morelia, por ejemplo, que tiene por las propias maniobras del ferrocarril, diario bloquea 2 veces a la ciudad, desquiciándola completamente, ¿no? Y la otra, que es la mejor, pero el recurso es finito, es la construcción de libramientos ferroviarios. Entonces, el caso de Brownsville. Matamoros, Brownsville, ahorita está el libramiento de Celaya, el libramiento de Monterrey. Okay. Bueno, la siguiente pregunta de Daniel Sánchez Solís para el ingeniero Dovalí. En su experiencia, ¿cuál es la mejor opción para asegurar la conectividad aérea de la Ciudad de México? Texcoco, Santa Lucía, modernizar Toluca, ninguna, quedarnos sin aeropuerto. Ya se comentó algo parcialmente en la mañana. Creo que el tema, como lo comenté desde la mañana, es irrelevante. La decisión está tomada. Les guste a algunos o no les guste, la decisión está tomada. Entonces, como ingenieros, lo único que nos toca hacer es, con la decisión tomada, hacer lo mejor posible. Algunos podrán estar de acuerdo con la decisión, otros podrán estar totalmente en desacuerdo, pero ni modo, está tomada y no hay nada que hacer. Entonces, si la pregunta es concreta hacia mí, que qué pienso, pues el problema es muy sencillo, entre comillas. ¿Cuál es la opción que me da más capacidad de operaciones? Y ese cálculo no se ha hecho. Ese cálculo lo hicimos hace 20 años utilizando programas muy complejos de computación y nos llevó más de 6 meses con un equipo del orden fácilmente de 20, 30 personas. Entonces, ese estudio, ese cálculo no se ha hecho. No se ha hecho y lo digo porque no se ha presentado. Entonces, si no se ha presentado, es que no se ha hecho. A lo mejor lo están haciendo, pero no tenemos una cifra clara. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para la Ciudad de México? Pues vamos a verla. En lo personal, muy personal, yo creo que la combinación Santa Lucía, que no es aeropuerto, actualmente es una base militar, que se pretende convertir en aeropuerto combinado, el actual y eventualmente Toluca no va a dar el número de operaciones
que necesitamos en un plazo mediano y mucho menos largo. Podemos estar hablando del orden, a lo mejor, de 70, 80 millones de pasajeros al año, o a lo mejor 90. Los planes originales que se plantearon para un nuevo aeropuerto, sin mencionar localización, para el Valle de México, para la zona metropolitana del Valle de México, era mínimo 130, 140 millones de pasajeros al año. No nos asuste la cifra. El principal aeropuerto que lleva 10 años en primer lugar en el mundo es Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. El año pasado, Atlanta manejó la frontera de 110 millones de pasajeros. ¿Cómo se puede justificar que una población raquítica, como es Atlanta, de escasos 5 o 6 millones de habitantes, maneje 130 millones de pasajeros al año? Porque es un aeropuerto eminentemente de conexión. Y los aeropuertos de conexión los planean y los exigen las aerolíneas, ni los gobiernos ni las administraciones de aeropuertos. Son las aerolíneas en función de ofrecer itinerarios y rutas que satisfagan la conexión. También, al mismo tiempo, y aprovechando, creo que hay otra pregunta, con la actividad de los aeropuertos, ¿cuánto tiempo será necesario para las conexiones? No lo sé, por una razón, porque es absolutamente imposible en cualquier aeropuerto del mundo prever todas las posibles conexiones. Un francés que viene de París y que quiere ir a Palenque y aterriza en la Ciudad de México y quiere conexión directa, pues que Dios lo ayude, definitivamente. O yo que quiero ir a Honfleur en la costa de Normandía, llego a París, a Charles de Gaulle, oiga, quiero ir a Honfleur, pues que Dios lo ayude, a ver cómo se va en tren. Es imposible tomar todas las conexiones, ¿sí? Entonces, no se puede pensar en ninguna parte del mundo que cuando hay más de un aeropuerto para una ciudad, hay interconexión entre aeropuertos. ¿Por qué? Porque cada aeropuerto atiende un mercado distinto. Entonces, si yo llego, a lo mejor estoy aventurando, porque no creo que lo vaya a ver, pero en fin, ¿por qué? Por el exceso de canas. Yo llego a Santa Lucía y quiero moverme al aeropuerto actual, ¿y para qué? Digo, en ninguna parte del mundo sucede eso. No hay conexiones entre el aeropuerto de Kennedy y La Guardia directamente. No hay conexiones entre el aeropuerto de Orly y Charles de Gaulle. No, cada uno tiene su función. Entonces, no hay necesidad de preocuparse por la conexión entre aeropuertos. No sé si se satisfizo las inquietudes. Queda claro. Bueno, la última pregunta para terminar a tiempo. ¿Cómo poder mejorar la movilidad del cruce fronterizo de Tijuana, Juan Carlos? Si gran parte del tiempo perdido en la revisión de documentos y cada vez el problema se acrecienta. Bueno, es un tema que no nada más es de Tijuana, sino de toda la frontera y cualquier punto fronterizo. Y en muchas ocasiones el problema no es problema de capacidad de la infraestructura, son los tiempos de proceso que de alguna manera consumen los tiempos de revisión entre los dos países, tanto de procesos del lado mexicano como procesos del lado norteamericano. Ahora, estos tiempos son problema de confianza. Realmente esto se traduce a que es una desconfianza entre un país y el otro, más uno que del otro, porque tienen que revisar en frontera. Y mientras la revisión se haga en frontera, las demoras van a existir. Se está trabajando entre México y Estados Unidos en buscar la manera de reducir esos tiempos mediante pasar de un trámite en papel a un trámite electrónico. Ya el pedimento
que antes era papel, que introducía complejidad a la hora de logísticamente de poder alinear los papeles con el vehículo para cruzar. Se está desarrollando la tecnología para que el pedimento sea electrónico, no estén persiguiendo el papelito. Los que conocen Frontera, inclusive hay un personaje en el esquema que es el hombre de la bicicleta, que anda de la agencia aduanal buscando al camión que está cerca de la frontera para llevarle los papeles para cruzar frontera. Entonces, todos esos procesos son los que hacen lento. Ahora, también otro tema para poder resolver el asunto podría ser construir más infraestructura, pero desafortunadamente es un proceso muy, muy largo de autorización. Particularmente en Tijuana ahorita está en proceso la negociación y planeación y puesta en marcha eventualmente de un mesa de Otay 2, que es una infraestructura adicional. Sin embargo, no en todos los casos se va a poder proveer de nueva infraestructura para aumentar la capacidad de cruce. Entonces, lo que se hace es invertir en tecnología y en ciertos programas de certificación. Habrán escuchado el programa Sentry y el programa FAST, que precisamente abordan el tema de confianza. Lo que hacen es generar un patrón de usuarios que previamente están certificados, que son confiables, que crucen con un menor tiempo de revisión en frontera. Cualquiera de ellos que se inscriba en un programa, que además es complicado porque les revisan toda la cadena de transporte en el caso de vehículos de carga, al chofer, al transportista, al dueño de la carga, tienen que pertenecer al programa. Y para los vehículos de pasajeros, pues también el vehículo es el que está certificado y no cualquiera se puede subir al vehículo que tiene esa certificación de Sentry. Están todos con registros revisados por el FBI y una serie de elementos que tienen que cumplir para que puedan utilizar ese carril y de alguna manera reducir los tiempos a la hora de cruzar la frontera. Ahora, otra estrategia que se está desarrollando es poder ofrecer en tiempo real información de tiempo de cruce a los usuarios para que tomen decisión en aquellos sitios donde existe más de un cruce. Antes de decidir cruzar la frontera, consultar esa información y poder tomar la decisión de por dónde le conviene en ese momento cruzar, porque de acuerdo a los indicadores es el que menor tiempo de cruce le ofrece. Y así han instrumentado no nada más algunos mecanismos, sino también se está monitoreando el tiempo, se están poniendo aplicaciones ITS para los camiones, en donde no solamente se determina el tiempo total de cruce, sino de manera sistemática se está tomando los tiempos de los procesos que se llevan del lado mexicano y de los tiempos de los procesos que se llevan del lado norteamericano. Y con base en esa información se puede buscar la manera de ser más eficiente aquellos puntos en los que está presentando mayores demoras para hacer más eficiente el cruce. Entonces, la tecnología está ofreciendo un mecanismo, digamos, de información en tiempo real que puede ayudar a tomar la decisión a los usuarios de tomar o cruzar la frontera. Obviamente hay algunos que tienen la posibilidad de elegir cuándo cruzar, hay otros que por motivos de viaje tienen trabajo, que pues forzosamente tienen que ir a cierta hora, o los cruces inclusive para escuela, que cruzan frecuentemente para ir a la escuela. Entonces, todo este tipo de desarrollos de aplicación de tecnología está siendo una alternativa para poder tomar decisiones de cruzar y poder mejorar un poco los indicadores de movilidad. Pues muchas gracias, creo que ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos a los expertos panelistas su aportación al tema, que se queda abierto. Realmente yo quedo con más dudas que certezas, pero esa es la intención de estos paneles, ¿no? Entonces les agradecemos a ustedes su asistencia y su participación. Muchas gracias.